Buenas noches, bienvenidos a Pensar Economía. El dólar es el principal asunto en el día de hoy, en los vaivenes que ha tenido en los últimos meses y también la evolución que ha tenido. Para eso estamos con Ricardo Sosa. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo andás, Andrea? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Y bueno, del tema del dólar hemos hablado acá en Pensar Economía muchas veces y en esta semana justamente por esa volatilidad que vos decías en cuanto a una suba muy fuerte que hubo durante septiembre, que hubo en Brasil y ahora se ha moderado en los últimos días de la mano de algunas acciones a nivel mundial, como son las acciones de los principales gobiernos europeos para recapitalizar los bancos en Europa, pero también algunas medidas vinculadas a la política interna de Brasil. En Brasil el Banco Central le puso un techo al tipo de cambio en torno a un real con 90, dijo, a partir de este precio no estoy cómodo, no es un precio que vaya a tolerar, y empezó a vender dólares. De alguna manera le puso un techo al mercado y además los datos de inflación en Brasil, el último dato que se ha anualizado a septiembre, es el más alto del año 2005. Es un tema que sigue preocupando tanto en Brasil como en Uruguay. Como decíamos, también hubo algo más de calma en los mercados europeos, aunque es una calma, Andrea, que es una calma que puede ser de días, puede ser de semanas. Me parece que falta, y lo hemos dicho, liquidar el tema Grecia. O sea, que el tema de Grecia termine o en una sesión de pagos o que se vaya de la Unión Europea, pero que se expliciten por lo menos las consecuencias del problema de Grecia y los países con alto nivel de deuda. En Uruguay el dólar se ha movido siguiendo Brasil, pero en Brasil en septiembre no pudo seguirlo todo lo que había subido el dólar en Brasil, subió 13% en Brasil el dólar, en Uruguay poco más de 8%, y en octubre, los primeros de octubre, eso ha cambiado, ha caído mucho más en Brasil, cayó cerca de 6% la primera semana, en Uruguay no tanto. Eso es un poco el escenario de corto plazo. ¿Esta baja del dólar significa que no va a haber algún repunte más? No, porque la situación en Europa sigue siendo de volatilidad, la situación en el mundo sigue siendo de volatilidad. Eso es punto número uno. ¿Vamos a volver en el corto plazo a un dólar 18 pesos? No, porque la volatilidad, como dijimos, va a seguir. Pero lo más probable es que si la situación en Europa por lo menos no empeora y hay un sistema real de una red de salvataje para los bancos europeos que tienen mucha deuda de Grecia, probablemente veamos un nivel de tipo de cambio que moderadamente o gradualmente vaya convergiendo a niveles que yo creo que son más, que se corresponden más a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Un país como Estados Unidos, que es el emisor del dólar, que tiene tasas muy bajas de interés. Entonces, mientras Estados Unidos tenga tasas muy bajas de interés, el dólar va a seguir valiendo poco, pero por ahora yo creo que va a durar una volatilidad y vamos a tener un dólar a 20 pesos por lo menos en el corto plazo o en ese entorno. Un dato importante, Andrea, tiene que ver con la inflación, porque obviamente la suba del dólar se puede notar sobre la inflación, fundamentalmente los productos importados. El IPC subió 6,6% en el acumulado del año 2011, de enero a septiembre, es una cifra superior al 5,77% de igual periodo del año anterior, y se notó en el dato de septiembre, como vemos acá, lo que son productos importados, automóviles, notebooks, todo lo que son productos importados. En mi impresión, algunas veces se aceleró un poco, porque muchas veces se tiene stock comprado con un dólar a 18 pesos y enseguida hubo algunos ajustes de precios que incidieron en la inflación de septiembre. Eso es un dato. La inflación puede tener un efecto, si el dólar se mantiene en los niveles cercanos a 20 pesos, tiene un efecto de única vez. O sea, pesó sobre septiembre y ponerle que pese también sobre octubre algunos precios que no se hayan trasladado. Pero si el dólar después se mantiene, no sigue afectando la inflación, como sí pasó, aunque tampoco fue dramático en el año 2008, acordate, cuando el dólar llegó a los 24 pesos. ¿Y eso estuvo atado con el consumo, Ricardo, también? Sí, obviamente que el consumo está siendo fuerte, el consumo se ha mantenido fuerte a pesar de esta incertidumbre global. Creo que también igual la confianza del consumidor, se ha visto que un poco la gente está tratando de ver un poco más hacia adelante, pero si uno mira, uno va a los negocios, va a los shoppings, va a un supermercado, ve que el nivel de consumo sigue siendo muy fuerte. Y eso se ha trasladado a lo que es lo que vamos a tratar de ver cuál puede ser el efecto de un dólar más alto, en el caso de que subiera más del actual nivel, sobre los créditos, porque hay un tema que se llama descalce. Si vos, la mayor parte de los ingresos tenemos los ingresos en pesos, si vos te endeudás en dólar y el dólar sube, obviamente que esa cuota te representa un aumento en pesos, o sea, tenés que pagar más pesos para pagar esa cuota en dólares. Obviamente lo más conveniente es endeudarse en la moneda que uno gana dinero. O sea, si vos tenés tus ingresos en pesos, es endeudarte en pesos. Y como vemos en la gráfica, Andrea, en los créditos de más largo plazo, como el de vivienda, ha habido un crecimiento muy fuerte, en torno a más de cerca de 80%. Estamos hablando de esto, es enero-agosto del año 2011, que entre enero-agosto del año 2010, del orden de 70% de los créditos nominados en moneda nacional, tanto sea pesos
como unidades indexadas. Y los créditos en dólares de largo plazo de vivienda han bajado, lo cual parece lógico, ¿no? O sea, mirándose adelante, endeudarse en dólares a largo plazo no parece lo más adecuado. Pero, y así lo ha advertido la Cámara Nacional de Comercio, en lo que es financiamiento al consumo, como vemos ahí, que está en verde, en la segunda grupo de columnas, está en verde, es el crecimiento de los préstamos al consumo en dólares en ese periodo. Superior, fue de 17% los primeros 8 meses del año 2011 contra una caída en los préstamos, en los préstamos al consumo en pesos. Es un tema que no es alarmante, no hay para encender luces rojas, pero mostró que la gente vio el dólar bajo y dijo, voy a endeudarme en dólares porque si el dólar sigue bajando, yo que gano en pesos es más conveniente. Podemos ver también algunos otros factores como es el consumo de tarjeta de crédito, que vemos que creció mucho más, ahí lo vemos en dólares que en pesos. En dólares subió cerca más del 25%, en pesos el consumo en tarjeta de crédito no subió tanto. Y hay un dato importante que maneja la Cámara de Comercio, que es, en el año 2010, los créditos en pesos a las familias representaban el 80% del total, el 20% en dólares. En el año 2008 eran el 84% en pesos. No es para alarmarse, pero implica que mucha gente, viendo el dólar barato, dijo, me endeudo en dólares en corto plazo para tener una mejor ecuación. Es decir, si yo me endeudé con un dólar a 20 pesos y sigo pagando cuotas con el dólar a 18 pesos, obviamente que generé un beneficio para mí. El tema ¿La gente es, por lo general reacciona inmediatamente cuando el dólar baja o sube o espera un poco la evolución en los días? la gente tiende a esperar y tiende, en las decisiones de consumo, por ejemplo, se notó en agosto, septiembre, no tanto por el dólar, sino también por el tema de la incertidumbre internacional, empieza a ver, digo, te empieza a hacer la pregunta, ¿qué hago? ¿Tengo pesos, los cambio a dólares? Obviamente que si yo no soy asesor ni nada por el estilo, soy periodista, pero digo, si vos tenés una cuenta o tenés cuentas en pesos y en dólares que son para movimientos, son de ahorro, me parece que no es conveniente ir moviéndolas de acuerdo a las variaciones de corto plazo. Eso por un lado. Eso es más para gente que juega y especula con el dinero. La gente empezó a ver que el dólar subía, que el dólar estaba más alto, pero yo he hablado con gente que se encarga de negociar o por lo menos de atender a los inversores en los bancos. Inversores, estamos hablando no de inversores multimillonarios, sino inversores, gente que tiene 100.000, 200.000 dólares, y no hubo un cambio en la estrategia de decir, no, me paso a dólares, porque si vos ves las tasas de depósitos en dólares o de otro tipo de colocaciones en dólares, se ha mantenido estable. Acá, por ejemplo, Andrea, estamos viendo lo que son las tasas de interés de los títulos del gobierno en pesos. Y vemos que empezando desde septiembre, o sea, un año atrás, está en torno a 8%, y estamos ahora en 10%. Si vos le descontás una inflación, ponele que del 7%, tenés una ganancia real, o sea, por fuera de la inflación, del 3%. Es una ganancia razonable. En cambio, en dólar probablemente no tengas esa ganancia. La gente, si esto se consolidara y hubiera un movimiento, o sea, si realmente la situación mundial empeorara mucho, quizás sí pudiera haber un comportamiento. Pero ¿sabes cuál es el comportamiento cuando la gente tiene miedo? Tener el dinero en efectivo. Tener dinero consigo mismo y no tenerlo colocado. Más que colocarlo en dólares. Se cuela del corralito, quizás. Sí, es tenerlo y decir, a ver hacia dónde van las cosas, me parece. ¿Me entendés? Entonces, hoy por hoy, las colocaciones en pesos siguen siendo una buena opción. Las colocaciones en unidades indexadas que te protegen contra la inflación son una buena opción porque te dan 3 o 4% de interés real. O sea, después de la inflación vos tenés un 3 o 4%. Es un interés, que digo, no es una ganancia espectacular, pero te protege de la inflación. Y por último, creo que tiene que ver también lo que es las cuentas públicas, las finanzas públicas. Acá vemos, Andrea, lo que es finanzas públicas. Esto es material que cualquiera puede ver en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. No es algo de lectura muy atrayente, pero sí, pero te muestra, por ejemplo, lo que son en cuanto a títulos de deuda, las amortizaciones y de deuda del gobierno para los próximos 5 años. Podés verlo también de más largo plazo. Y como vemos ahí, en el segundo semestre de este año, las amortizaciones de deuda y pago de intereses son relativamente manejables, del entorno de los 100 millones de dólares, en el caso de lo que es moneda nacional, porque ahí está todo convertido en millones de dólares, pero como vemos, la columna verde es lo que es moneda nacional. Eso, al subir el dólar, no tiene ningún tipo de problema, porque en definitiva es moneda nacional, el gobierno recauda moneda nacional, paga moneda nacional. Lo que es las columnas azules es los vencimientos en moneda extranjera. La verdad no son muy fuertes, no son muy altos, y
el gobierno ha logrado que en los últimos años el porcentaje, los intereses de deuda mantengan en torno al 3% del PBI, en bastante fijo a lo largo de los últimos años, incluso en el año 2008, cuando el dólar subió a 24 pesos, fue una suba de corto plazo, o sea que no tocó lo que es el costo del financiamiento, lo que es el pago de amortizaciones, además de que el gobierno ha aumentado lo que es la desdolarización de la deuda, es decir, tener más deuda en pesos. Así que en definitiva, en torno a esto, obviamente el dólar va a seguir estando sujeto a lo que pase en el mundo, va a seguir estando sujeto a lo que pase en Brasil, obviamente podemos estar pegados a Brasil al ser el principal socio comercial. En lo que tiene que ver con el endeudamiento no hay un peligro, ha habido un crecimiento mayor en dólares, pero no hay una situación de peligro, tampoco a nivel de lo que es el endeudamiento público, a no ser que pasara algo de muy largo plazo y con dólar mucho más alto que no lo que se prevé. Y en cuanto a las decisiones de la gente, es decir, en estos momentos que hay nerviosismo, parar, mirar, y hoy por hoy las inversiones en pesos siguen siendo un buen refugio, siguen teniendo una buena rentabilidad. Ricardo, muchas gracias. Buenas noches. No. Los invitamos a pensar economía la próxima semana. Buenas noches.